Usted puede pasar el 99% del tiempo amando a sus hijos, mimando a sus hijos, impulsando a sus hijos, bendiciendo a sus hijos. Pero un día, bajo el efecto de la ira, el enojo, la frustración, usted grita, ofende o menosprecia a sus hijos. Y esas palabras retumban en la mente de sus hijos por siempre. Una familia disfuncional es aquella familia que mantiene abierta la herida, donde nos lastimamos el uno al otro, donde nos menospreciamos el uno al otro. Le dije, pero una familia funcional, saludable, no lo determina quién está, sino que perdonamos a quien me falló, disculpamos los errores de los demás y nos vemos como una familia plena, llena, completa y feliz. Por lo tanto, es una familia que acepta la realidad que tiene, donde nos aceptamos el uno al otro, donde no nos comparamos, donde no hay gritos, donde no nos menospreciamos. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Qué honor estar con ustedes. Hablemos sobre cómo sanar la identidad de nuestros hijos. Pensemos primero en cómo se construye. Se construye cuando el hijo es aceptado aún antes de que nazca. Es decir, nosotros lo amamos, nosotros lo aceptamos. En una ocasión, en una conferencia, una mamá levanta la mano y dijo, ¿debo decirle a mi hija que nosotros queríamos un varón y nació ella? No, jamás. Eso es una situación interna, personal. Usted tiene que resolverlo. Inmediatamente se dio cuenta que era una niña, pero la hija no tiene por qué llevar una carga emocional de saber que ella fue rechazada o no deseada. Nuestros hijos son, dice la Escritura claramente, un regalo de Dios, herencia de Dios para bendición de los padres, corona de los padres. Esos son nuestros hijos. La herida que puede venir al corazón de nuestros hijos puede darse por un comentario, puede darse por el rechazo expresado en gestos, en miradas, en comparaciones, y yo tengo que tener cuidado de no producir esto. Hay mucha sensibilidad en el corazón de nuestros hijos mientras van creciendo. Esta hija de unos 19 años me dijo, cuando yo era niña, íbamos a la playa con otras familias y mis padres, yo escuchaba a las amigas de mi mamá decir, wow, tu hija es de un color un poquito diferente. Y al escucharlo, yo pensé que mis papás no me amaban porque yo había salido un poquito con un color diferente al resto de mis hermanos. ¿Usted se imagina la imaginación de la niña sobre las mil cosas que piensa solo por escuchar mientras corre un comentario? O bien la hija que me dijo, mi mamá no me ama. Ella quiere la destrucción de mi matrimonio, ya siendo una joven de 20 y tantos de años. Yo le pregunto, ¿por qué crees que tu mamá no te ama? Porque ella dice que mi esposo es un vagabundo, un fracasado, que no sirve para nada. Y cuando ella habla de mi esposo, está hablando de mí. Me está diciendo que yo soy una fracasada. Y yo le pregunté, dijo ella a mi mamá, ¿por qué lo decía? Y la mamá le contestó, porque todos los hombres son iguales. Él la va a terminar dejando a usted como su papá nos dejó a nosotros. Bueno, cuando esta mamá hacía un comentario hacia el esposo de la hija lo personificaba. Y dijo ella, y creo que mi mamá lo está logrando. Mi esposo es un buen esposo, es un buen padre, es un hombre responsable, pero he comenzado a ver a mi esposo como mi mamá miraba a mi papá. Entonces yo tengo que tener cuidado. También puede darse porque el hijo menor creció más que el mayor y esa lucha de comparación se puede dar ahí. Pienso en Eliab, el hijo mayor de Isaí, el hermano mayor de David. Cuando se daba la guerra con los filisteos, era una guerra donde aparecía el gigante, posiblemente de unos 3 metros, Goliat, y amedrentaba al ejército de Israel y todos se echaban para atrás temerosos, porque el reto era, ¿quién va a competir con él? ¿Quién va a pelear con él? En eso David, el menor de la casa, el que cuida las ovejas, llega y
Ahí él lleva alimento para sus hermanos. No tiene, no tiene cuerpo de guerrero, no tiene edad de guerrero, no ha sido entrenado para ser un soldado, pero David se llena de furia interna y de celo porque este hombre está hablando en contra del ejército de Dios. Y David comienza a preguntar qué le van a dar al que venza a este gigante. Él se siente en la capacidad de hacerlo. En ese momento, su hermano escucha a su hermano menor lo que está haciendo y le dice: vaya a cuidar las ovejas de mi padre. ¿Con quién las dejó esas pocas ovejas de mi padre? Yo sé a qué usted ha venido. Usted ha venido a ver lo que ocurre en la guerra. Y David responde frente al menosprecio de su hermano Eliab: ¿qué hice yo ahora? Lo que David estaba diciendo es que parecía que era un estilo de vida en esta casa, el menosprecio, la humillación, el que él se sintiera disminuido solo por ser el hermano menor. Entonces, quiere decir que su identidad podía estar herida por ser el hermano menor, o ser el hermano del centro, o ser el hermano mayor a quien le ponen más responsabilidad que a los menores. Bueno, no importa el lugar donde estén nuestros hijos, si es el mayor, el de en medio o el menor, todos están luchando en su corazón con palabras que han lastimado su vida. Le pongo este ejemplo de Eliab porque todos nuestros hijos tendrán que enfrentar ese momento de dolor. A usted no lo quieren porque usted esto, a usted seguro es un hijo recogido, como si fuese algo malo, pero yo fui un hijo adoptado, posiblemente. Lo escucha alguien y diga: wow, quiere decir que si yo fui adoptado, ¿soy menos? ¿O me aman igual como los hijos biológicos? Son estas luchas las que vienen enfrentando a nuestros hijos, y comienza todo nuevamente, como le dije al principio, desde que son concebidos. Cómo nosotros damos aceptación, reafirmamos su identidad y les ayudamos a crecer. Uso el ejemplo de Jesús cuando él revela su relación con el Padre. Le preguntaron: ¿cuándo nos mostrarás al Padre? Y Jesús dice: quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y en los evangelios Jesús revela la relación que él tiene con el Padre. No hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Mi Padre me envió. Padre, quiero regresar a la gloria que teníamos antes de que el mundo fuera. Todo se los he revelado a ustedes, porque el Padre me lo ha revelado todo a mí. Jesús se sabía hijo, se sabía amado, se sabía afirmado. Cuando Jesús bajó a las aguas bautismales, el Padre audiblemente dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él escuchen. Y lo dijo 2 veces, rompiendo las normas de la creación. El Padre, la voz del Padre fue escuchado. Y lo que nos está diciendo es cómo afirmar a nuestros hijos. Número 1, dándoles identidad. Nuestro apellido, nuestra familia le da identidad. Número 2, sanando la identidad de la familia. Puede que nuestros hijos hayan sido adoptados, o puede que hayamos enfrentado un divorcio, o puede que la madre esté criando a los hijos sin la presencia de un padre. Esa familia necesita tener una identidad sana. Somos y estamos completos en Cristo, no porque hay alguien o porque no está alguien. Esta familia está completa, está plena. En una ocasión una mamá me dijo: yo vengo de una familia disfuncional. Mi esposo nos abandonó y tengo el temor de que mi hija de unos 9 años no se quiera casar al crecer. Bueno, ella lloraba todavía y frente a unas 1000 personas pude explicarle que una familia disfuncional es aquella familia que mantiene abierta la herida, donde nos lastimamos el uno al otro, donde nos menospreciamos el uno al otro. Y le dije: pero una familia funcional, saludable, no lo determina quién está, sino que perdonamos a quien me falló, disculpamos los errores de los demás y nos vemos como una familia plena, llena, completa y feliz. Por lo tanto, la familia que está llena,
plena, completa y feliz es una familia que acepta la realidad que tiene, donde nos aceptamos el uno al otro, donde no nos comparamos, donde no hay gritos, donde no nos menospreciamos, como los hermanos de José menospreciaban a José, porque era el menor y era el favorito de los padres. Eso es un error. No puede haber favorito. Entonces, nosotros tenemos que tener una familia saludable, con una identidad sana. Sabemos quiénes son, quiénes somos, de dónde venimos, a quién pertenecemos, y nos sentimos orgullosos de ser parte de esta familia. Por lo tanto, sane su familia y usted sanará la identidad de sus hijos. En tercer lugar, sane su identidad propia, su amor propio, porque lo que usted transmite a sus hijos es lo que usted vive en la relación que usted tiene con usted mismo. La mayoría de las veces estamos proyectando en nuestros hijos las luchas internas o la plenitud interna. Entonces, yo tengo que tener autoaceptación, amor propio, verme como alguien que tiene propósito y que tiene sentido. Por eso, yo tengo que verme como alguien pleno, lleno y completo como persona. Soy amado por Dios. Eso significa que no tenemos luchas internas. No, todos luchamos con complejos, con miedos, con temores. Eso significa que yo hice el viaje a mi corazón y me acepté como soy. Por ejemplo, Zacarías se sentía viejo y no se sentía capaz de ser padre en Lucas capítulo 1. Jeremías se sentía niño, muy joven, y sin embargo Dios lo estaba llamando a los 22 años. Moisés se sentía lento para hablar, que no tenía la autoridad para presentarse ante el faraón y ante el pueblo de Israel. ¿Quién soy yo? ¿Cómo dirán? Bueno, todos tenemos miedos. Y el Señor le dijo a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Nuestros hijos necesitan escucharlo. Yo necesito escucharlo. En esta misión de ser padre, yo debo de ir porque Dios está conmigo. Bueno, igual Dios debe trabajar con nosotros para proyectar una aceptación total y absoluta hacia nuestros hijos. En el caso de Jeremías, Dios le dijo, nunca más diga soy muy joven. Entonces usted tiene y yo tenemos que afirmar a nuestros hijos, no importa la edad que tenga. Puede que sea como Jesús a los 30 años, donde el Padre lo afirmó, pero nuestros hijos necesitan vivir en un ambiente lleno de la gloria, como Jesús le dijo a sus discípulos, yo les he dado la gloria que el Padre me dio y ahora ustedes son mis amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre me contó, yo se los he dado a conocer a ustedes. Por lo tanto, nosotros afirmamos la identidad de nuestros hijos dándoles aceptación, sanando nuestra familia, sanando nuestra propia identidad, y ahora debemos de entender que cada palabra que nosotros digamos le da aceptación a nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener conciencia de que todo lo que digamos, cada gesto, está comunicando. A ver si le explico la dimensión que tienen las palabras. Usted puede pasar el 99% del tiempo amando a sus hijos, mimando a sus hijos, impulsando a sus hijos, bendiciendo a sus hijos. Pero un día, bajo el efecto de la ira, el enojo, la frustración, usted grita, ofende o menosprecia a sus hijos. Esas palabras retumban en la mente de sus hijos por siempre. Por lo tanto, usted tiene que tener un momento ícono donde pide perdón por las palabras que dijo y que han lastimado. Pregúntale a su hija o a su hijo, ¿recuerdas algo que yo haya dicho y que te ha lastimado y que aún recuerdas? Y usted se va a sorprender. Posiblemente usted no sea consciente de lo que dijo o del gesto que tuvo, y su hija o su hijo le dirá, sí papá, sí mamá, recuerdo aquel momento. Por lo tanto, pida perdón por las palabras que dijo. Tenga momentos memorables. Como Pablo le dijo a Timoteo, nunca olvido cuando te impuse las manos. Por eso te digo que avives el fuego del don de Dios que está en tu vida cuando te impuse las manos. Entonces, tenga momentos memorables donde usted lee la Biblia, donde usted ora por sus hijos, donde usted impone las manos sobre sus hijos. Siéntase orgulloso de presentar a sus hijos delante de los demás y tráigalos con usted, subiéndolos a una presencia especial. Ella es mi hija, él es mi hijo.
Preséntelo con orgullo delante de la sociedad y cuénteles que usted se siente orgulloso de ser llamado el padre o la madre de sus hijos. Entonces, tenga momentos memorables y conscientemente afírmenles estando en la casa, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, en público y en privado. Siempre mándeles mensajes, escríbales mensajes, bendígalos constantemente. Este acto de bendecir es totalmente bíblico. Tenga momentos para poner la mano en su pecho, como lo hacía yo cuando llevaba a mis hijos a la escuela y los bendecía ahí en el auto y proclamaba a Dios sobre sus vidas, proclamaba a Dios sobre su inteligencia, sobre su sexualidad, sobre su crecimiento, bendecía a sus profesores, a sus amigos, a sus compañeros, hablaba de su futuro, hablaba de cuando ellos se casaran y cuando ellos iban a ser padres. Mis bendiciones los proyectaban en el tiempo. Por lo tanto, como dice Hebreos 11, usted bendiga a sus hijos. De Jacob bendijo a los hijos de José cuando él ya estaba anciano. Quiere decir que era una práctica que debemos de entender. Estudie, por favor, lo que significa la bendición. Abre las ventanas de los cielos, habla del futuro, afirma con las promesas de Dios, les revela la identidad que ellos tienen. Y termino diciéndole, usted tiene que pedir a Dios una palabra en su corazón para hablar personalmente a cada uno de sus hijos. Yo recuerdo cuando le pregunté a mi papá, papá, cuando yo era niño, ¿tú alguna vez sentiste en tu corazón lo que yo iba a hacer? Y él me dijo, uy, hijo, eras tan enfermo, 3 veces te mandaron a morir a la casa. Yo le dije, sí, papá, yo sé eso, pero ¿alguna vez sentiste en tu corazón lo que Dios iba a hacer conmigo? Y me mira y me dice, eras tan inquieto, eras tan terrible. Y en ese momento me di cuenta que mi papá, que era un buen papá, nunca se ocupó por subir al trono de la gracia para recibir una palabra particular para mi vida, una palabra que me inspirara. Mi mamá sí la tuvo. Varias veces me dijo, hijo, un día Dios te llevará a las naciones, viajarás, mirarás la gloria de Dios, hablarás a presidentes. Ella me anunció lo que yo llegaría a ser. Así se afirma la identidad de nuestros hijos, teniendo una palabra particular para cada uno de nuestros hijos. Fue lo que hizo Jacob cuando oró y bendijo a cada uno de sus hijos. Habló del futuro, proclamó la palabra de Dios sobre sus vidas, proclamó la promesa de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generacional. En Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice que este pacto que está estableciendo con él lo extenderá de generación en generación sobre toda su descendencia. Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios que bendice la siguiente generación. Ahora usted podría decirme, ¿y si yo nunca tuve un padre o una madre que me bendijo? Yo crecí en un ambiente abusivo, de agresión, de rechazo. Nunca me dijeron que me amaban. ¿Qué hago? Bueno, perdone a quien le lastimó, sane las heridas de su alma y dese la oportunidad de escribir una nueva historia en el corazón de sus hijos. Comience por bendecirlos, comience por trabajar con usted y afírmelos cada día, hábleles del futuro. O podrías decirme, yo no sé hacerlo, no sé cómo comenzar. La verdad es que no sé cómo comenzar. Pues comience a leer, deje que Dios bendiga su vida, pídale a su familia que le enseñe a abrazar, a bendecir, a tener momentos memorables, a afirmarlos, a pedir perdón. Y entonces eduquémonos entre nosotros de tal manera que como familia podamos generar un ambiente de aceptación, de empoderamiento. Y haga un pacto con su familia. Vamos a eliminar los gritos, el maltrato, el golpe. Vamos a eliminar la comparación, el menosprecio y cualquier palabra que hiera. Haga un pacto entre ellos, entre su familia, con la idea de que entre nosotros esto nunca más va a estar. Y reafirme lo que sí vamos a aceptar. Vamos a llamarnos por nombre, vamos a hablar en términos positivos,
respecto a la identidad de cada uno de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos. Vamos a bendecirnos mutuamente, padres a hijos, hijos a padres. Vamos a tener momentos memorables. Vamos a pedir perdón cuando nos hayamos equivocado. Y yo recuerdo cuando yo hice esto con mis hijos y con mi esposa y dijimos, no vamos a gritarnos. Y si en algún momento yo les fallo, díganmelo. Y varias veces mis hijos me dijeron, papá, nos estás gritando. Y ahí yo me detuve, porque el primero que tenía que establecer una nueva dinámica en casa era yo. Y pedí perdón muchas veces. Pedí perdón. Y esto nos ha permitido tener una dinámica de respeto entre nosotros. ¿Significa que es perfecto? No. Todos hemos fallado en algún momento. Por eso debemos de entenderlo, que esta construcción de reafirmarnos, de impulsarnos, de bendecirnos, tiene que ser una cultura que vamos a crear como familia. Por eso comience por establecer un pacto, por reconocer lo que está mal, por establecer la conducta correcta, comenzar a evaluar el proceso de edificarnos entre nosotros, dé aceptación a cada uno de sus hijos por lo que es, hable del futuro de ellos, bendígalos constantemente, afírmelos en todo momento, tenga momentos memorables con ellos, escríbales cosas que edifiquen sus vidas, que bendigan sus vidas, hagan que hayan momentos especiales donde hay reconocimiento mutuo el uno por el otro, enséñeles a amar a Dios con todo su corazón, insista en ir a la iglesia, en leer la Biblia, en orar juntos, no como algo religioso, sino como algo que nace del corazón. Seamos congruentes entre lo que creemos, lo que decimos y cómo vivimos en casa. Vivamos a Cristo, porque la Biblia somos nosotros mismos. La que más fuerte habla es nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Es el mejor espejo en el que se miran nuestros hijos. Impúlselos, ayúdelos a tener una identidad fuerte, firme en Cristo Jesús, que ellos puedan oír la voz de Dios a través suya diciéndoles, ve porque yo estaré contigo. Que Dios te bendiga en esta misión de edificar a tu familia, de edificar a los que más amas. Y pido a Dios que Él sane las heridas de tu corazón y siendo sano puedas edificar la vida de tus hijos. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.